a la palabra del Señor en esta tarde y está en Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Dice la palabra del Señor, Filipenses 4:4. Recuerde, estamos en acción de gracias, algo maravilloso, algo bonito, donde venimos con la ofrenda, venimos a dar gracias a Dios, no solamente por el pan, sino por la salud, por nuestra familia, por nuestra vida, por la vida eterna. Es un regalo de Dios, pero debemos de ser agradecidos. Dice la palabra del Señor aquí en Filipenses 4:4, dice lo siguiente, querido hermano. Dice, ¿estamos ahí? Filipenses 4:4. El tiempo es corto y avanzamos. Vamos a salir temprano, si Dios lo permite. Vamos a estar temprano en nuestro hogar. Dice la palabra del Señor, regocijaos. Voy a mirar si ustedes están allí. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Por favor, leámoslo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está. Parece que no están allí leyendo. Filipenses 4:5 lo leí. Voy a leer Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuántos lo creen, hermano? Aquí el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos de Filipo, regocíquense, alégrese, no siempre o no sea siempre cuando va al templo, no. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Debemos de tener esa paz, el regocijo de nuestro Dios. Hermano, porque esa paz que tú tienes y que yo tengo no la tenemos sino nosotros, los que hemos recibido de la gracia de Dios, tenemos la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la paz que da el mundo. El mundo esta noche, el corre-corre, el fleque-fleque, el va y el que viene, la vanidad mostrándose y no hayan para dónde coger antes de las 12, esa es la paz del mundo. Esa es la paz del mundo. Feliz año y lloran y se dan golpes de pecho, otros lloran, otros perdóneme, otros, pero a las 2 horas están peleando otra vez. Esa es la paz del mundo. Nosotros tenemos la paz del Señor. Debemos de tener la paz que dejó Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la paz de nosotros, el gozo, siempre en el Señor, siempre es siempre. Pasamos un año, digamos, de mucho problema espiritual, físico, corporal, emocional. Lo acabamos de pasar, pero no se ha acabado. La pandemia, todos están diciendo, no se tranquilicen porque el virus está vivito. Por ahí está la cepa, está levantándose. Tan bravo está que volvimos otra vez al tiempo de hace 6, 7, 8 meses. A que nadie puede salir, a que tiene que ser con pico y cédula para entrar a comprar nuestros alimentos o qué sé yo, o donde usted quiera ir, tiene que ser con pico y cédula. O sea, el asunto no está bueno. Por eso nosotros hoy debemos de tener en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuántos dicen amén? No perder el norte nosotros. Nosotros no tenemos por qué estar en el corre-corre. No tenemos que estar preocupados si yo voy a estrenar esta noche o no. Usted tiene que estar tranquilo. Tranquilo que para eso se hizo Bel Rosita, bien lavadito. Tranquilo, hermano. Si es que tiene estreno, y si tiene estreno, gloria a Dios por eso. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Sí hay,
amén. Si no lo hay, también. Estemos gozosos en el Señor. El tiempo se fue ya el 2020 con muchos problemas. Y dice, otra vez digo, regocijaos, pero aquí hay algo muy importante, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La gentileza que está nombrando aquí Pablo es esta, hermano. Seamos gentiles, amables con los hermanos. Yo estaba orando y he estado orando y dándole gracias a mi Dios por lo que usted ha hecho y por lo que usted trajo allí. Dios prueba a su pueblo. Dios prueba a su pueblo. ¿Qué corazón tiene? ¿Qué sentimientos, qué emociones tiene cuando se les dijo, traigan un plato para su hermano, traigan algo para su compañero, para su hermano? Alegrémonos en el templo, alegrémonos. Mire, hermano, si usted no ha entendido, esta es la verdadera familia de Dios. Yo tengo mi familia. Vargas Medina, yo tengo mi familia, humanamente. Pero si ellos no están en Cristo, yo oro por ellos, me regocijo orando por ellos. Pero mi familia, tal, la que dice la palabra, es usted y soy yo. Somos hermanos en Cristo el Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen? Entonces nos regocijamos en familia. Y esto es muy bonito, muy hermoso, hacer estas gestiones, estar atento, ser agradecido con el Señor, ser agradecido, hermano. Cuando se dice de una ofrenda, de una primicia, de una ofrenda para el templo, eso es agradecer al Señor, tener un lugar donde poder venir a escuchar la palabra, donde poder tener un templo, un lugar bonito, elegante, aseado, que lo esperen a uno con los brazos abiertos. Esto es importante, debemos de aprender a hacerlo. Y si de pronto no lo hicimos el año que se fue, porque ya faltan son horas para que se acabe este 2020, pues hagámoslo en el 2021, el domingo. ¿A qué horas es el culto? A las 5 de la tarde. Estaré aquí, estaré. Hay que empezar con el Señor. Hay un dicho en el mundo que dice que el que comienza bien, termina bien. ¿Cuántos lo creen? Y aquí dice, nos manda a regocijarnos en el Señor, pero también dice porque el Señor está cerca. Hay muchos que son egoístas, hay muchos que todavía en este momento están pensando es en sí mismos y por sí mismos. No piensan en sus hermanos, en la iglesia, en agradecer a Dios. No piensan en eso, en dar gracias a nuestro Señor. Y debemos de recordar algo, esta es la casa del Señor, es la casa del Señor. Si hay una parte donde poder nosotros confesarnos, agradecer a Dios, es este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto es lo que está mandando Pablo. ¿Por qué vamos a correr? ¿Por qué vamos a estar preocupados? Mas, sin embargo, siempre los pastores son prudentes en que viniéramos temprano para salir temprano. ¿Cuántos dicen amén? Porque sabemos que tenemos familia y que ustedes quieren también atenderlos. Pero qué bueno es que usted reciba la palabra, reciba la bendición, se vaya bendecido para su casa. Ya dio gracias. ¿Por qué? Porque ha dado gracias a Dios, no solamente por ti, sino por él, por ella, por ellos, por los hijos, nietos, por la nuera, por el yerno, qué sé yo, hermano. Y Dios recibe esas oraciones. Y por eso dice, no estemos afanosos por nada, sino que sean conocidas sus peticiones en acción de gracias y ruegos al Señor. Esta es la noche o un rato donde ponemos esas peticiones. Yo sé que tú tienes peticiones. Qué bueno es dejarlas aquí esta noche. Es bueno dejarlas aquí, Señor, por favor. Este año nuevo,
Yo te pido, Señor, no te olvides de mi petición, no te olvides de lo que yo te estoy pidiendo. Todos tenemos algo que pedir y algo muy sentido en nuestra vida que queremos tener del Señor. Salud, prosperidad, que nuestra familia llegue a Cristo. Sería lo máximo que nuestros hijos, nuestra parentela llegue a Cristo. Eso vale más que todo el oro del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, por nada estáis afanosos. El mundo está en corre, nosotros no. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Este es el lugar para poner nuestras peticiones con acción de gracias, siempre reconociendo de que Jesucristo es nuestro Dios, de que Él está atento a nosotros, de que Él lo ha dicho de un principio a fin: clama a mí y yo te responderé. Amén, hermanos. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay veces el Señor nos habla, vamos a conocer por qué hay veces no recibimos la bendición, por qué hay veces que nos desesperamos, qué es lo que está sucediendo en mi vida y dentro de mi hogar. ¿Qué es lo que está sucediendo? El Señor se lo va a mostrar, pero en la paz de Él. Amén, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer este año? Andar siempre en la presencia del Señor, como Dios quiere que caminemos, hermanos. No podemos olvidar de que hay estatutos y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y que debemos de cumplirlos para poder agradar a Dios. Efesios 5:1. Efesios 5:1 dice lo siguiente. ¿Qué nos recomienda hoy el Señor a nuestra vida? ¿Qué nos recomienda? Para que no se nos olvide, como dijo Pedro. Pedro en su segunda carta dice a los hermanos: yo sé que lo que les escribo o les estoy escribiendo ustedes lo saben, pero yo vuelvo y se los escribo, lo escribo para que ustedes no se les olvide. Dice Efesios 5:1. Dice: andad como hijos de... ¿No han llegado? Efesios 5:1 dice: andad como hijos de luz, andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por favor, usted léalo. Dice: y andad en amor, versículo 2. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de ¿qué? De gracias. ¿Qué está diciendo Pablo también a los hermanos de Éfeso? Que debemos de caminar como hijos de luz. O sea, en santidad. En santidad. Cuando nosotros nos apartamos del pecado, somos santos. Somos los santos del Señor, cuando nos apartamos del pecado. Por eso dice: andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto nos recomienda Dios por medio de su palabra. Y dice el versículo 2: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que debemos de imitar a nuestro Dios y caminar como lo hizo Jesús, que era olor y ofrenda grata a Dios. ¿Por qué? Porque estaba en la santidad, porque Jesús obedeció al Padre, porque Jesús nos enseñó cómo caminar, cómo hablar, qué decir.
¿Dónde no ir y dónde podemos ir? Esto es muy importante como pueblo de Dios y como hijos de Dios debemos de ser imitadores, porque el hijo de tigre sale ¿qué? Sale pintado. Nosotros como hijos de luz debemos de dar ejemplo a los que están en la oscuridad. Debemos de dar testimonio. Esta noche usted va con la bendición de Dios, pero no para contaminarse con ellos. Si en su familia hacen una fiesta y usted no es el anfitrión de su casa, pues usted tendrá que someterse, pero no compartir con ellos. No compartir, porque sería de mal testimonio ante el Señor. Los cristianos bailando, los cristianos bebiendo licor, los cristianos borrachos son de mal testimonio. Mal testimonio. El Señor se siente muy triste de ver a sus hijos borrachos, de ver a sus escogidos dando mal testimonio. Y algo que debemos de entender es que el pueblo de Dios sufrió mucho por eso. Porque como hijos, como luz, como un pueblo que debería de dar ejemplo a las otras naciones, se enrolaban y se enredaban con las culturas paganas. Nosotros recordemos, venimos de esa cultura. Es una cultura pagana, hermano. ¿Pagana qué es? De pecado. Hoy se celebra el 31, ya celebraron el nacimiento, el 31, pero esto lo usan única y exclusivamente, es para el deleite de su vida carnal, de sus deseos carnales, no por amor a Dios, no por amor al prójimo, sino por amor a sí mismo, carnal, y esto trae consecuencias. Por eso el Señor dice que debemos de ser imitadores y ser olor fragante, quizás no para ellos de pronto usted y yo vamos a hacer burla de ellos, pero somos olor fragante para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta noche el Señor quiere decir, he ahí a mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, porque no estamos como unos tontos por allí, no. Estaremos orando, apartados del pecado, ya no al alcohol, ya no a los vicios, ya no a esto. ¿Por qué? Porque yo amo al Señor, porque el Señor me ama a mí y estamos esperando la venida del Señor y que nos encuentre en ese estado de santidad, de buscar la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra del Señor que ellos van a sentirse extrañados de que usted no lo haga. Ve, pero ¿por qué Pepito, por qué Julanito no toma y no baila cuando él era el primero en la fiesta? Cuando era el primero que sacaba pareja, cuando era el primero que destapaba el licor, cuando era el primero con sus cuentos y chistes verdes. ¿Pero por qué? Y aún hasta los pueden insultar, los pueden denigrar, porque no es el primero ya, ni se reúne, ni se unta, ni se revuelve con ese pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para ellos es fastidioso, pero para Dios es olor fragante. Recuerde, olor fragante somos los cristianos que nos apartamos de estas cosas. Y gracias a Dios, ¿sabes?, que hemos pasado este fin de año lo más de, como dice el mundo, lo más de chévere, lo más de bueno, porque con ese toque de queda, con ese ley seca, los parlantes se han calmado, la gente ha dejado dormir, la gente, hemos dormido tranquilos los cristianos, porque les han cerrado la llave a ellos, ¿quién? El gobierno. ¿Y quiénes somos los beneficiosos? Nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra del Señor se cumple. Y sabemos que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es importante. Usted dirá, pero no, qué bueno ir y el saludo. Hermano, eso se puede hacer todos los días.
estemos en el Señor. El Señor quiere que tú y yo estemos en nuestro hogar, tranquilo, dando ejemplo, dándole gracias a Dios por el año que se va y por el año que llega. ¿Cuántos dicen amén? Dice que olor fragante fue Jesús para Dios. Tú y yo podemos ser lo mismo. Pero dice el versículo 3 de Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen al hombre cristiano. Esto es lo que hace el mundo, inmundicia, hacen de todas estas cosas. Hoy no hayan cómo hacer, hoy no hayan para dónde partir ellos, no hayan cómo hacer el pecado. Dice que eso, ellos lo hacen. Ahora dice, si no antes bien, nos está diciendo a nosotros, demos acciones o hagamos acciones de gracias. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No alcanzaremos nunca a pagarle al Señor lo que ha hecho. Hermano, ¿tú sabes para dónde vas después de este mundo, después de esta vida? ¿Te ha llegado a pensar para dónde o hacia dónde nos dirige el camino que nos mostró Jesucristo? A una vida eterna, a una vida eterna, a vivir con Él eternamente. Bendito y alabado sea el Señor. Si algo se queda aquí, se queda este cuerpo, esta carne, nunca más. Allá no entra inmundicia, allá no entra nada al cielo, aún vaya muy bien arreglado, no entrará porque es inmundicia. Nosotros, si llegara a venir el Señor ahora, en el aire seríamos transformados. Todo esto se queda, cuerpo y todo se queda. El Señor nos dará un cuerpo nuevo para estar allá, porque allá no podemos entrar con este cuerpo. Esto tiene que quedarse aquí. La vanidad y la soberbia se tiene que quedar acá. Allá no entra sino el manso y humilde de corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo podemos lograr? Diga usted amén. ¿Lo podemos lograr? Amén. Esto nos sirve a nosotros, hermano. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué nos muestra el Señor tanto el pecado y todo lo que vemos, hermano, por la televisión y por todo? Pues para que nos sirva de ejemplo. Recuerda que hay algo que la predicación pasada, el domingo, que nuestro pasado sea nuestro maestro. Que el año que se va a morir sirva de maestro, no de verdugo. No para estar muriéndonos pero es que yo hice, pero es que mi pecado, no, sino que nos enseñe, este año nos enseñe para el próximo, que lo que hicimos mal en este 20, no lo vamos a hacer en el 21. ¿Cuántos dicen amén? Sí, eso, tomar en cuenta eso, como dice por ahí el dicho, que los tropezones hacen levantar el pie o los dedos. Eso es. Cada día el Señor nos enseña y nos bendice con estas enseñanzas. Amén, hermano. Eso es lo que quiere decir el Señor. Doy gracias a mi Dios, dice Filipenses, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice Filipenses 1, 3, 4. Doy gracias a mi Dios. Pablo era un hombre muy agradecido, hermano. Aprendió a dar gracias y estando en una cárcel, y daba gracias al Señor, estando en una cárcel. Filipenses 1, del 3 a 4, doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, dice Pablo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Ese era el ruego de Pablo. Señor, gracias por la iglesia. Gracias por la congregación del barrio del Diamante. Gracias, Señor, por la congregación de la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Hoy es tiempo. Señor, no se olvide de nosotros.
No se olvide de la petición de mi hermano, de mi hermana. Padre, no se olvide de la sanidad de él o para ellos. Señor, por favor, bendícenos. Siempre dando gracias por la iglesia, hermano. Nosotros debemos de ser agradecidos, no solo con lo que Dios nos ha dado a nosotros, sino que bueno, agradecer por la iglesia, por la congregación, por todos y cada uno de nosotros. El apóstol Pablo daba gracias a Dios por los filipenses, porque ellos estaban perseverando en el Señor. Eso lo hacemos con la pastora. Señor, bendícelos. Señor, guárdalos. Señor, inquiétales su corazón, a que ellos vivan en santidad. Señor, por favor, ponga en la congregación alejarse del pecado, que sean verdaderamente luz en las tinieblas y que la bendición caiga sobre ellos. Amén, hermano. Ese es un gran motivo para dar gracias, orar por la iglesia. Y como aplicación podemos decir que los padres de familia, los creyentes, dan gracias a Dios porque sus hijos perseveren en el Evangelio. Algo que luchamos aquí, algo que nos enseña el Señor Jesús es orar por nuestros hijos, hermano. Orar por nuestra familia, por favor. Es un deber, es una gran responsabilidad. Y esto es muy importante, orar por nuestra familia, nuestros hijos, que ellos lleguen a la presencia de Dios. Que no estemos en este tiempo con ese temor. ¿Dónde van esta noche? ¿A dónde van? ¿Qué están haciendo? Dios mío, guárdalos. No, que ellos estén en su casa, que ellos estén bajo la cobertura de Dios, que ellos se congreguen con nosotros, que ellos sean los hijos de Dios. Esa es la enseñanza de nuestro Dios para nuestro templo, hermano. Si tú tienes unos hijos criados en el Señor, usted va a llorar, pero de la alegría, no de la tristeza, mi hermano querido. Como muchos padres de familia esta noche, de pronto van a llorar su desgracia. Y muchos le echarán la culpa a Dios. Muchos le echan la culpa a Dios. Pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Pero por qué Dios me lo quitó? No, Dios no quita nada. Dios nos está hablando siempre que le busquemos y que le amemos. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que nosotros miramos en las Escrituras y tenemos que aprender. El ejemplo de Lázaro. El Señor lo llevaron hasta el sepulcro. El Señor le dijo, sal, Lázaro, sal de allí, sal. Y Lázaro salió, pero estaba envuelto en vendajes, estaba vendado, estaba atado. El Señor dijo, desátenlo para que pueda caminar. Y hay que hacer esto, hermano. Hay que pedirle a Dios cada día a que Dios reviente esas cadenas de esclavitud en nuestra familia. Que Dios reviente y que pudra ese yugo de esclavitud, hermano. Nuestros hogares se están sufriendo, se están desbaratando, se están acabando los matrimonios. Los hijos, los nietos, el papá, el suegro, la suegra sufren, pero no hicimos nada porque eso se detenga. ¿Cuántos hombres ven que su mujer se va? ¿Pero por qué se fue si estaba tan enamorado? ¿Por qué se casaron? Porque estaban enamorados, hermano. Eran enamorados el uno para el otro, pero ¿por qué se separa ella de él o él de ella o los hijos se van? Porque falta Cristo en nuestro corazón. Porque debemos de pedirle a Cristo que los desate, que los libere. ¿Sabes una cosa, querido hermano? Yo estaba preso en delitos y pecados, mentira, odio, engaño, qué sé yo, en vanidad. Y un día el Señor me hizo libre. Aquí estoy. Y así como me hizo libre, también liberó a mis hijos. Porque yo intercedí, dándole y dándole y dándole. Señor, mis hijos, Señor, mis hijos, mis nietos, mis hijos. Y ahí están. Son libres para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dios responde, querido hermano. ¿Cuántos dicen amén?
Dios responde a nuestra necesidad, pero también debemos de clamar, de andar como hijos de Dios. Debemos de salir de ese pecado y que sus oraciones suban como fragante olor al Señor. Y Él va a hacer. Usted dirá, pero es imposible que mi hijo de 40 o 50 años, ya Él no lo convierte en nadie. Jesucristo lo puede convertir. Jesús puede convertir a ese esposo rebelde, a ese esposo adúltero, o a esos hijos que hacen fornicación, los puede liberar. Recordemos que la fornicación, el adulterio, mentira y todas estas cosas, hermano, el odio, el rencor, todas estas cosas, hermano, conducen al hombre a la muerte eterna, a un infierno que está preparado para el diablo, pero el diablo se lleva a la gente con él para allá. Lo dijo el Señor Jesús. Ese infierno fue preparado para él, pero muchos están cayendo en la trampa del diablo. Por eso Pablo dice, me temo que ustedes sean engañados como Adán y Eva, que los engañó la serpiente. Él tenía temor de que la iglesia fuera engañada. Por eso, hermano, más vale estar en el Señor en esta noche, darle gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Irnos para nuestra casa, estar tranquilos, reposados, dormir tranquilos, hermano querido, estar en esa gracia del Señor siempre. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, hermano. Este es un gran motivo para agradecer a Dios, pero en realidad el cristiano debe dar gracias a Dios por todo y en todo. Dar gracias a Dios por todo y en todo. Si somos cristianos reconocemos que todo viene de Dios. Amén. La gratitud a Dios es un imperativo moral y una fuerza poderosa, hermano. La gratitud a Dios es la actitud correcta del corazón humano, perdonado, redimido y bendecido. Esta gratitud la podemos ver, esa gratitud de los 10 leprosos, recordemos, hermano, los 10 leprosos fueron sanados. Si usted busca en Lucas 17:15, Lucas 17:15, para que se dé cuenta que debemos de ser agradecidos con el Señor como este leproso, que un día fue sanado y no esperó nada más, sino se presentó ante el sacerdote y fue a darle gracias a aquel que lo limpió de esa lepra. Dice, voy a leer Lucas 17:11, por favor. Lucas 17:11 dice lo siguiente: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y ¿qué? Y Galilea. Muy bien. Lucas 17:12. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro. ¿Cuántos le salieron al encuentro? 10 hombres ¿qué? Leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Dice el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y dice el 17, respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Ese es el agradecimiento. Usted dirá, pero eran leprosos. Nosotros estábamos peor que los leprosos. Estábamos dentro de la sociedad, pero estábamos sucios, estábamos enfermos, estábamos llenos de lepra, que se llama pecado, llenos de lepra, llenos de pecado, llenos de mentira, llenos de tantas cosas, de odio, de rencor. Pero un día el Señor dijo: Señor,
vinimos un día al templo, Señor, sánanos, cúrame, Señor, te necesito, tú eres mi Dios. Y el Señor nos dijo, yo te perdono, yo te limpio ese pecado, yo te limpio de ese pecado. Pero ve a la iglesia, al sacerdote. ¿Dónde está el sacerdote? En el templo. Ve, preséntate. Es cuando usted vino una vez acá al templo y se presenta delante del Señor. Pero hay muchos que fueron sanados, eran 10, pero resulta de que uno de los 10, tan solo uno de los 10, se devolvió a buscar al Señor y a decirle, gracias Señor. Se postró rostro en tierra a decirle gracias por ese favor tan grande. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La lepra los apartaba de su familia. Los leprosos tenían un lugar especial para los leprosos. Es más, es tan terrible esta enfermedad de que los leprosos usaban una campanilla. Cuando alguien venía, ellos hacían al caminar, hacían ruido. Y los demás sabían, lepra, aquí hay lepra, hay leprosos. Y ellos no podían acercarse a los leprosos. Ellos mucho menos se podían acercar a su familia. Era prohibido. Era una pandemia tremenda. Era un virus tremendo, una enfermedad. La mujer, la esposa, los hijos no podían ir. Era prohibido. Pero tan solo uno, viendo que ya podía ir donde su familia, ese único samaritano, extranjero, como lo llama el Señor, porque no era judío, no era israelita, no. Él volvió a darle gracias a Dios por esa sanidad. Y por eso el Señor le dijo, ¿no eran 10? ¿Y dónde están los 9? ¿Dónde están los que se sanaron? Resulta de que los 9 también fueron curados. Fueron al sacerdote, pero se fueron a la fiesta. Están emparrandados. Están bien vestidos ahora, bonitos, con uniforme, estrenando y esperando la fiesta. Y se olvidaron de aquel que les dijo, tus pecados te son perdonados. Qué terrible esto. Qué triste para Dios, hermano. Cuando los vio y por compasión y por misericordia los cura. Pero no había sino uno y era extranjero el que vino a darle gracias a Dios. Hoy estamos dándole gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy no hemos venido uno, hemos venido muchos a decirle, Señor, gracias por curarme. Gracias, Señor, por curarme. Gracias. Hoy podemos reunirnos en la familia del Señor. Hoy podemos reunirnos, hermano. Este es el lugar especial para que tú vengas, para que tú sigas y continúes sanando su corazón. Nuestro corazón queda herido. Nuestro corazón queda con cicatrices abiertas. ¿Y qué es lo que hay que hacer sino venir siempre postrados ante el Señor a darle gracias por esa sanidad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es lo que tenemos que hacer. No pasar por desagradecidos. Que el Señor está preguntando esta noche, ¿y cuántos son los que he traído a este templo? ¿Dónde están los que he traído? ¿Apenas somos los que estamos aquí? ¿Cuántos y cuántas he traído a mi templo? Y esto le duele al Señor porque el Señor murió por nuestros pecados. El Señor dio su vida por nosotros, mi hermano querido. Que no pase esto en ti ni en mí. Que este año sigamos siendo fieles al Señor. Que este año sigamos llevando el Evangelio, congregándonos, dando ejemplo a Dios. Amén, hermano. Sin embargo, solo uno volvió al Señor. Solo uno volvió al Señor para darle las gracias y para adorarle. Este era nada menos que un samaritano.
un hombre odiado por los judíos. Los samaritanos eran odiados por los judíos. Los samaritanos eran una mezcla entre judíos y samarios. Era otro país. Por eso los judíos los odiaban, porque estaban revueltos, estaban mezclados. Por eso fue que el Señor dijo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo las palabras que me gustan aquí, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Los otros fueron curados, los otros la lepra se les fue, pero no fueron salvos. Mira lo que está diciendo el Señor aquí, a ese solo que vino, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. En Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna, y por eso debemos de dar gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué debemos de ser agradecidos? La palabra lo dice, busquémoslo en segunda carta a los Corintios 2:14. Por favor, la pastora. Segunda carta a los Corintios 2:14. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué debemos de ser agradecidos? Quizás usted no se ha dado cuenta, pero hemos tenido la victoria. Hoy somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Hoy somos más que vencedores. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Segunda carta a los Corintios. Esta palabra es para ti, hermano. Y si usted no se ha dado cuenta, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de la pandemia, a pesar del virus, porque no solamente está el virus, hay cantidades de virus que están molestando. Oh bendito Dios, pero el Señor nos da la victoria. Dice, mas a Dios gracias. Mire lo que está diciendo Pablo. Agradecido, y estaba en una cárcel. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, ¿en quién? En Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que debemos de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos lleva siempre en triunfo. Mire, hermano, nosotros no somos perdedores. Los perdedores están fuera. Los perdedores son los que no creen. Pero nosotros tenemos el triunfo en Cristo. Así usted no haya querido o no haya podido ver lo que usted está pidiendo, somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Triunfo en Cristo Jesús. Y ahora dice algo Pablo muy importante, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros muestra su olor al Evangelio, a evangelizar, a dar a conocer las virtudes, las maravillas del Señor Jesucristo. Le dice Pablo, es olor fragante, como se lo dijo a los filipenses, como se lo dijo a los de Éfeso. Y dice el versículo 15, porque para Dios somos grato olor. Mire lo que es usted, querido hermano. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, dice el versículo 16, está la respuesta, a estos ciertamente olor de muerte para muerte.
y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es importante. Somos grato olor para Dios. Lo que dice Pablo es que agradamos a Dios cuando hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero aquellos que no agradan a Dios pueden decir que son cristianos. Dicen que tienen olor de muerte, o sea, no están cumpliendo con el deber cristiano. Y es triste que se pierda una persona, una alma que se pierda. A Dios le duele, mi hermano. La gente no se da cuenta, los necios se dan cuenta es cuando están ya al otro lado, que ya no se puede hacer nada, los necios, porque los prudentes nos vamos derecho con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos derecho con el Señor. Y si hay algo que dar gracias, o por qué dar gracias, hermano querido, entiéndalo, es por su salvación. Mire, aquí en este mundo vivimos de cualquier manera. De cualquier manera vivimos. Mire usted los indigentes, hermano. Uno dice, eso no es vida, pero viven. ¿Y usted cree que ni un carro los coge? Nada. Ellos están pilas. Duermen en cualquier parte. Ellos no tienen ningún problema. Ellos necesitan el dinero, es para su vicio. Porque por comida, les dan en toda parte comida. Si no es por su vicio. Pero hermano, él no se ha dado cuenta. Mira, hay muchos que son cristianos, que están en ese momento tan terrible, olor de muerte. Hay muchos que no están con el costal, están dentro del templo y adoran, cantan, enseñan o predican la palabra, pero tienen olor de muerte. ¿Por qué? Porque tienen doble faz. Saben ustedes, ¿cierto? Doble faz. Es una chaqueta que por un lado es roja y por el otro lado puede ser amarilla o blanca. Entonces, eso lo usan los malandros, la gente mala, que cuando roba algo sale corriendo, da la vuelta y se quita la chaqueta, le da la vuelta. El que iba corriendo, ahí va uno de chaqueta roja, pero sale, es con una chaqueta blanca, para confundir la gente. Hay mucho cristiano de doble faz, que dentro de la iglesia parece oveja, pero fuera de la iglesia es un cabrito, como lo dice el Señor. Pero aquí nosotros, lo que Dios quiere por medio de Pablo es que usted es olor fragante, que usted y yo somos más que vencedores, que usted y yo tenemos la vida eterna ganada. ¿Con cuánto nos vamos a ver en el cielo? Ese amén es como con duda. Usted debe de tener la certeza. Usted debe de tener la certeza, yo soy salvo. Y si usted está caminando de pronto mal, que usted sabe cómo está ante Dios, pues hermano, eso es muy fácil. El convertirse es como ir en el mundo del vicio, del alcohol, de lo que sea, y dar media vuelta a la vida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es la vida del Señor, hermano. Volvernos a la vida del Señor. El Señor quiere salvarnos. El Señor quiere que tú seas luz. El Señor quiere que usted sea agradecido. Mire, hermano, después de que estemos allá, no, por eso Pablo dice, yo nunca podré pagar ese favor tan grande del Señor de haberme llamado a la salvación y vida eterna. Y muchos cristianos no han entendido todavía qué es esto. Qué bueno es que podamos entender. Qué bueno es que podamos entender el buen propósito de Dios. Por eso Pablo a los romanos dice, ustedes tienen que cambiar su mente, la mentalidad. Tienen que cambiar ustedes la mentalidad, no tener la mente del ser humano, que es lo que vamos a hacer ahora en la humanidad, sino lo espiritual.
Amén, hermanos. Eso es lo que quiere el Señor. Dice, pero ¿sabe por qué muchos también se están perdiendo dentro de los templos? Porque la respuesta está en el versículo 17. En el versículo 17 dice, de segunda a los Corintios 2:17, pues no somos como muchos, estos muchos son los que tienen la culpa, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. ¿Por qué mucha gente se está perdiendo aún en los templos? Porque muchos, aquí está diciendo, muchos que medran falsificando la palabra de Dios, llevan a un pueblo a las emociones, llevan a un pueblo a la mentira, llevan a un pueblo a la brujería, llevan a un pueblo yo no sé a qué, cuando la palabra está escrita. Y por ellos se está perdiendo, y en Lucas 11:52 dice, ustedes teniendo la ley en su mano, el libro de la ley, no entran ni ustedes ni los que vienen detrás de ustedes. Y eso se está viendo hoy en el mundo. Muchos templos donde no les interesa la vida espiritual de la iglesia, sino la vida económica de la iglesia. ¿Qué les da? ¿Qué traen? Bueno, en fin, no les interesa sino eso. Negocios y hacer negocios con la iglesia. Pero aquí el Señor nos habla muy claramente. El Señor quiere que usted sea olor fragante para Él. Que usted ande como debe de andar, en luz, ser testimonio. Amén, hermanos. Amén. Por eso la palabra del Señor, la gratitud nos impulsa a obedecer a Jesús. San Juan 14:21 dice lo siguiente. San Juan 14:21 dice lo siguiente.